Muy buenas noches, estimados amigos. Es un gusto darles la bienvenida a este nuevo espacio Diálogos al Café a nombre del grupo Marcos Escudero, en el que vamos a hablar sobre el tema que por supuesto ha sido el centro de atención durante toda la semana esta y durante las semanas anteriores también, las elecciones realizadas el domingo pasado en nuestro país, que como todos sabemos han traído un conjunto de sorpresas y también han reafirmado certezas que teníamos antes del domingo. La noche de hoy vamos a tener un formato ligeramente distinto al formato que tradicionalmente empleamos porque vamos a tener un número más grande de participantes, esperando que esta sesión sirva para hacer un análisis entre todos de las elecciones del domingo y de sus resultados y de sus proyecciones hacia adelante. Tenemos 5 preguntas que habíamos pensado inicialmente para motivar la charla. Una relacionada a la segunda vuelta y las consecuencias que tendrá, que podría tener sobre la democracia y sobre mejorar las condiciones de ejercicio democrático en Bolivia. Otra segunda pensando en los resultados, si es que marcan el inicio de un nuevo ciclo histórico, cuáles son las lecciones que dejan las elecciones y los desafíos más importantes que se abren a partir de ahora. ¿Cómo se evalúa el desempeño del Tribunal Electoral y cómo podría mejorarse en general el sistema electoral? Estas son las preguntas con las que hemos invitado a nuestros 4 expositores del día de hoy, que por supuesto no esperamos que las respondan todas en los 5 o 6 minutos iniciales en los cuales les pedimos que hagan una intervención para poder después hacer un intercambio y un diálogo como se acostumbra con todos los participantes y que la sesión sirva como una sesión de análisis colectivo. Tenemos como participantes a un grupo plural y variado de personas que estudian y reflexionan sobre la política en Bolivia. Walter Guevara Anaya, un amigo infalible en las sesiones de los viernes por la noche de Marcos Escudero, pero voy a ver ahora. Tenemos a Gustavo Pedraza, que va a llegar en unos minutos, si es que no está ya en la sala. Gustavo Pedraza es analista que desde Santa Cruz ha participado también en procesos electorales recientes en el país. Y tenemos a 2 jóvenes politólogas cochabambinas, a Luciana Jáuregui, que es socióloga y politóloga, investigadora de temas políticos en Bolivia, y a Natalia Aparicio, que también es politóloga y que desde las redes sociales contribuye con su mirada y con su análisis a los procesos políticos que tienen lugar en el país. Entonces, ese es el grupo de presentadores que tenemos hoy. Les vamos a dar un tiempo inicial de entre 5 y 6 minutos para que den sus primeras impresiones acerca de las elecciones del domingo. Y después vamos a abrir una ronda de preguntas de preguntas y de opiniones de nuestros participantes, respetando la lógica de diálogo que tiene este espacio. Erika va a actuar de severa administradora del tiempo en esta primera ronda y sin más podemos pasar a nuestros expositores. Quizás podemos empezar con Luciana, siguiendo con Walter y esperando que los otros 2 participantes que nos avisaron que iban a llegar un poco tarde la noche de hoy lleguen. Empezaríamos con ellos. Luciana, si es que estás lista, te escuchamos. La cámara y el micrófono son tuyos. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches a todas, a todos. Para mí es un gusto estar por primera vez en Diálogos al Café, así que valoro mucho esta oportunidad, además justamente porque es un público más diverso, plural, y yo creo que eso puede enriquecer el debate.
Bueno, yo creo que en general todo el mundo ha estado sorprendido por los resultados, no tengo que decirlo, seguramente esa noche todos nos soñamos con el capitán Lara. Y claro, la pregunta era ¿por qué, no? Yo creo que una de las grandes cuestiones era pensar primero qué contexto es este, ¿no? Yo creo que eso es clave porque de alguna forma el contexto también marca las condiciones de posibilidad de un fenómeno como este, ¿no? Yo creo que de inicio teníamos esta crisis económica, que no me voy a detener mucho en eso, pero sobre todo creo que la incapacidad de los otros dos proyectos políticos en juego para responder eso, ¿no? O sea, por un lado el proyecto estadocéntrico que se va agotando del MAS, pero también un proyecto de retorno a un neoliberalismo noventero que tampoco hace eco ni objetiva ni subjetivamente en la sociedad, ¿no? Había entonces hay una cierta vacancia, ¿no? Yo sumaría a eso una profunda crisis de representación y quién sabe de un cambio de la representación en sí misma, ¿no? De dónde se construye representación, pero que particularmente interpelaba a los sectores, a la política tradicional de manera transversal. Eso también me parece fundamental, ¿no? Tanto a derechas como a izquierdas. A eso podríamos sumar un cambio a través de donde se construye la política, ¿no? No sé si de manera antagónica, más bien complementaria, pero que va adquiriendo centralidad, que es la cuestión de las redes sociales, los medios digitales, ¿no? Y ustedes saben que más allá del entretenimiento es otra forma de organizar completamente la vida, ¿no? La vida, el trabajo, la subjetividad y por tanto de construcción de ciudadanía y subjetividades políticas, ¿no? Y finalmente, claro, estaba por supuesto el cambio sociológico, que lo veníamos discutiendo hace mucho tiempo. Yo creo que es generalizado a toda la sociedad de maneras distintas, pero en específico a este sujeto popular, si es que todavía se puede hablar de un solo sujeto popular, en el que está atravesado ya cada vez por divisiones internas de clase, por divisiones generacionales, por divisiones territoriales, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es el escenario en el que entramos, ¿no? Yo diría básicamente que lo que hemos asistido es un cambio del campo político en sí mismo, porque las coordenadas que estructuraban este campo político, marxismo-antimarxismo, se han relajado, si es que no agotado, ¿no? Y el surgimiento de Rodrigo Paz y de Edmond Lara, bajo el formato de outsider, nos marca precisamente que están haciendo una redefinición de esas coordenadas políticas. Y me da la impresión que ahora esas coordenadas políticas son política tradicional versus gente común, o si quieren ponerlo a la tradicional, élite versus pueblo, ¿no? Que es una coordenada más bien de abajo hacia arriba, ¿no? Y precisamente por eso tienen la capacidad de interpelar transversalmente a todos, ¿no? De hecho, uno podría decir que esta descolocación de las fuerzas respecto a lo que ha pasado, ¿no? De decirle a Paz masista y otros dicen, bueno, ahora yo ya me quiero volver tutista y cosas así, es un poco de la forma en que nuestros marcos interpretativos ya no están respondiendo a este cambio de las coordenadas políticas, ¿no? Ese intento de querer clasificar la realidad con la lectura y los lentes del pasado, ¿no? Que es un momento más bien de transición. La pregunta ahí es por qué gana, por ejemplo, Rodrigo Paz y no Andrónico, ¿no? Porque uno diría, de alguna forma, le estaban interpelando al mismo sujeto urbano popular, ¿no? Yo creo que algunos indicios nos daban las encuestas de mostrarnos que al menos un 60 de la población quería un cambio radical, que eso es importante, y igual un porcentaje similar se autodefinía como de derecha. Dejámoslo de derecha ahí, pero la autodefinición ya nos está diciendo algo, ¿no? Y ahí uno va rastreando de por qué se decantaron finalmente por Paz y yo me animaría a poner algunas cosas sobre el discurso y sobre la forma de hacer política. Del discurso yo podría rescatar al menos 5 aspectos, ¿no? Los voy a nombrar, los podemos desarrollar después, pero está el factor de la renovación, que desde mi perspectiva no solo se traduce en una renovación de figuras políticas, sino que está planteando una suerte de renovación de las élites políticas y va muy de la mano de una suerte de regeneración moral de la política, entre comillas, ¿no? Es decir, hay una política degradada, ese es el discurso que está atrás, y aquí nosotros venimos a limpiar, que es un poco la figura del capitán Lara, ¿no? Un policía común que se enfrenta frente al abuso de poder y eso interpela a la gente. A eso se suma un factor de una suerte de retorno de un nacionalismo, ¿no? Y lo curioso aquí es que es un nacionalismo popular. Si ustedes han oído a Rodrigo Paz, su discurso es Bolivia, 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 yo voy a reunificar la patria, ese tipo de cuestiones, que pega muy bien también frente al discurso de la polarización agotado, ¿no? Que es decir, la gente está cansada del discurso de la polarización y está buscando una suerte de cohesión social. Añadiría lo de la religión que va muy de la mano de la regeneración moral desde el propio discurso de Paz, pero también si uno le ha ido siguiendo a Lara en sus intervenciones digitales,
va a ver que es un discurso, por ejemplo, antigénero, conservadurismo, cristianismo, etcétera, que también pega muy bien. Está el discurso anticorrupción, que también me parece fundamental en un contexto de crisis institucional, de descomposición del Estado, etcétera. Y a ver, sí creo que no sé si ya he nombrado los cinco, ya se me ha pasado, pero creo que esos elementos nos marcan un nuevo discurso, ¿no? Y voy cerrando con esto, luego puedo ampliarme largamente, pero me da la impresión también que se trata de una forma distinta de hacer política en sí misma, ¿no? Es decir, y por eso el rasgo de populismo, ¿no? Porque el populismo, dos cosas me dice el populismo, y cierro con eso. Por un lado, me está diciendo que hay un segmento de la población que no se sentía representado. Es una demanda que viene desde abajo, diríamos, no en términos de clase, sino de que no estaba representado en el sistema político. Eso estoy queriendo decir. Y por tanto, que no se reconocía ni en la política de Samuel Ituto, ni en el MAS. Eso ya nos está diciendo que esos proyectos en términos de clase y de etnicidad ya no responden a ese aspecto. Incluso yo lo lanzo simplemente así. Quizás hasta la propia división en el MAS se explica por divisiones de clase dentro del segmento popular, ¿no? Dentro del segmento indígena. Ahí lo dejo solamente. Y lo otro, quiero decir que es esta cuestión ya más, si se quiere, de performance, que tiene que ver de hablarle directamente al ciudadano, ¿no? Porque a través de las redes y del contacto territorial que han hecho Paz y Lara, hay un discurso sin mediaciones, ¿no? Ni siquiera con los grandes medios de comunicación como lo hizo Tuto, lo hizo Samuel, sino es yo te hablo a través del TikTok a ti mismo que te me pareces, ¿no? Es un poco esa interpelación precisamente populista, ¿no? Entonces, yo creo que estamos entrando a un momento muy complejo porque nos está mostrando el agotamiento de una forma de hacer política. Y yo creo que es una invitación también a repensar nuestros lentes con los que estamos explicando sociológica y políticamente la realidad. Bueno, ahí me quedo, sé que el tiempo es cortito, pero podemos seguir hablando. Gracias.